estar en esta iglesia de Alberdi. ¿Cuánto decía mi cielo para saludar a la iglesia? El 15 de diciembre cumplimos 6 años de casar en esta iglesia. Y no sé cómo Lolita me ha soportado tanto tiempo. Muy bien. La verdad que estamos contentos, aunque jubilados, pero seguimos activos. El mes pasado estuvimos en la iglesia de Baigorria dictando un seminario sobre exégesis y hermenéutica, enseñando cómo preparar sermones expositivos, temáticos, textuales, especialmente para los ancianos de iglesia. La verdad que vamos a escuchar un número especial que tiene que ver con el tema ¿cómo caminar con Dios? ¿Cómo caminar con Dios? Es de Huellas de mi Cristo, de Santiago Montes. Escuchen el tema, la letra, porque tiene mucho que ver con el estudio de ahora. Caminando solitario en una playa, al mirar al cielo vi con emoción que mis huellas se marcaban, junto a las de mi Señor. Fue así como me dije, no estoy solo. Jesucristo va conmigo, yo lo sé. Y aunque a veces en mis días se marchita mi alegría, conmigo va el Señor. Huellas de mi Cristo, huellas de mi Dios, huellas que me hablan de su inmenso amor. Ya no tengo dudas, Él conmigo va, y en sus tiernos brazos me puede llevar. Muchas veces en momentos de tristeza, al mirar atrás le dije al Señor, veo solo unas huellas, y las tuyas ¿dónde están? Cuán ingrato me quedé cuando me dijo, hijo, de tu lado nunca me aparté. Esas huellas que veías, esas huellas eran mías, porque en brazos te llevé. Huellas de mi Cristo, huellas de mi Dios, huellas que me hablan de su inmenso amor, huellas sacrosantas que me dan valor, huellas que me dicen cuánto me ama Dios. Ya no tengo dudas, Él conmigo va, y en sus tiernos brazos me puede llevar.
porque podemos reunirnos libremente en tu casa y llenarnos de tu presencia y tu palabra, y estar reconfortados para afrontar una nueva semana de trabajo, de estudio. Te suplicamos que bendigas a la Iglesia del Verde, Señor. Tal vez alguna persona ha venido con problemas económicos de cualquier tipo, Señor. Acércate a él, dale un abrazo, un beso y dile personalmente: no te preocupes, hijo o hija, tu problema yo lo voy a resolver. Y ahora, al tu palabra, dame inteligencia para alimentar debidamente a tu pueblo y salir de acá reconfortados, y como dice la canción, ya no tenemos duda de que tú estás con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. El libro de Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es el fundamento del libro del Génesis y por extensión de toda la Biblia. Podemos hablar una hora solamente de Génesis 1:1. De Génesis 1:1. El libro de Génesis narra la historia de la creación de este mundo y de nuestros primeros padres, Adán y ¿quién? Y Eva. Este libro ha sido atacado duramente por Satanás, surgiendo teorías evolucionistas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. También enseñando que la historia del Génesis, y especialmente de la creación, no son literales. Así dicen. Y que por lo tanto, un día de la creación equivale a miles de años, dicen. Inclusive los creyentes creacionistas. Pero el Génesis es bien claro cuando dice: fue la tarde y la mañana del primer día, la tarde y la mañana del segundo día. En otras palabras, la creación fue una actividad divina de 7 días literales. Amén. 7 días literales. También surgió el creacionismo evolucionista, diciendo que la Biblia empieza en Éxodo y no en Génesis, sustentando, entre comillas, que el Génesis es un conjunto de historias literarias metafóricas. No es así. El libro de Génesis es literal, porque Jesús lo mencionó en el Nuevo Testamento en forma literal. Los apóstoles también mencionaron el libro de Génesis refiriéndose la creación y la historia en forma literal. En el año 2003, en la Universidad Peruana Unión, donde trabajé, hubo un seminario continental, pero vinieron profesores de todo el mundo. Y el simposio se llamaba El creacionismo y el diseño inteligente de Dios. Así que imagínense, toda la semana, 40 salones, disertando muchas
muchos temas sobre el Génesis. Y a mí me tocó disertar una exposición de más o menos 2 horas sobre la semántica generativa para entender las historias del Génesis. Y la verdad que vamos a saber cómo los primeros hombres vivieron aferrados a esta historia literal. Vamos a abrir la Biblia y vamos a leer una genealogía. A veces cuando tenemos año bíblico, pasamos por alto las genealogías, porque nos parece un poco aburrido, ¿no? ¿Se han dado cuenta? Pero en el tiempo de Adán, en los primeros tiempos, las genealogías tenían mucho valor teológico y sobre todo genealógico, porque de uno de esos embarazos iba a venir ¿quién? Iba a venir el Mesías. Entonces las damas casadas querían tener un hijo ¿qué? Un hijo varón, porque tenían la esperanza de que alguna dama venga el Salvador del mundo, Jesús. Vamos a abrir en Génesis, capítulo 5, del 1 al 24. Y vamos a mirar la constante que hay ahí. Este es el libro de los descendientes de Adán. El día cuando Dios creó al hombre, a semejanza lo creó. Hombre y mujer los creó. Varón y bien los bendijo. El versículo 3. Vivió Adán 30 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su semejanza, y le puso por nombre Set. Fueron los días de Adán después que engendró a Set, 800 años, y engendró hijos e hijas. Así que Adán vivió 930 años, ¿y qué dice? ¿Qué dice? ¿Y qué? ¿Y qué? Y murió. Vivió 105 años y engendró a Enoc. Después que engendró a Enoc, vivió 807 años y engendró hijos e hijas. Así todos los días de Set fueron 910 años. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Y murió. Vivió Enoc 90 años y engendró a Cainán. Después que engendró a Cainán, Enoc con este. Enoc vivió 815 años y engendró hijos e hijas. Así todos los días de Enoc fueron 905 años. ¿Y qué? ¿Y qué dice? Y murió. ¿Dice, no? Vivió Cainán 70 años y engendró a Mahalael. Nombre interesante, ¿no? Cainán vivió 840 años y engendró hijos e hijas. Así todos los días de Cainán fueron 900 años. ¿Y qué? ¿Y qué? Y murió. Vivió Mahalael 75 años y engendró a Yared. Mahalael vivió 830 años y engendró hijos e hijas. Así que todos los días de Mahalael fueron
895 años. ¿Y qué? ¿Están leyendo? Murió. Vivió Yared 152 años y engendró ¿a quién? A Enoc. Y Yared vivió 800 años y engendró hijos e hijas. Así todos los días de Yared fueron 907 años, 972 años, ¿y qué? Y murió. Vivió Enoc 75 años y engendró a Matusalén. Caminó Enoc con Dios 300 años y engendró hijos e hijas. Así todos los días de Enoc fueron 375 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué dice? Porque se lo llevó ¿quién? O sea, rompió la racha. Ya no viste murió, sino que Dios se lo llevó. Vamos a ver algunas aclaraciones para entender un poquito. En ese tiempo de las primeras generaciones, la gente vivía casi 1000 años. Por ejemplo, Adán vivió ¿cuánto? 930 años. Matusalén, ¿cuánto vivió? 979 años. Así como la gente vivía muchísimos años, se conocían, por ejemplo, los hijos de Adán conocieron a Isaac, el hijo de Abraham. ¿Qué les parece? Como vivían tantos años, su abuelita, su tatarabuelita, su bisabuelita estaban vivos y podían escuchar de los labios de Adán la historia de la creación y la caída. A ver, ¿cuántos de ustedes tienen sus abuelitos vivos? ¿Cuántos? ¿Sus bisabuelitos? ¿O sus bisabuelitos? No creo que hay nada. Miren cómo en este tiempo la gente vivía muchos años, casi 1000 años, y se conocían. Y la historia de la creación y la redención fue preservada por Dios, porque era contada de padres a hijos y a nietos. Por ejemplo, Adán decía, vamos a la casa de Mahalael, tu bisabuelo, porque es su cumpleaños. Imagínense, ¿no? Todos se conocían ahí. Y Dios preservó la palabra de Dios en forma milagrosa. Hasta que en 1948 se encontró los rollos en la cueva de Mapela. Y miren, la palabra de Dios se mantuvo intacta casi por 2500 años. Así que con toda autoridad vamos a decir que tenemos en nuestras manos la palabra de Dios. Ahora vamos a concentrarnos en Enoc. Así todos los días de Enoc fueron 365 años. A los 65 empezó a caminar con Dios y caminó Enoc con Dios durante 300 años en esta tierra
y desapareció. ¿Por qué? Porque se lo llevó Dios. Se lo llevó Dios. Vamos a ver algunos comentarios de una escritora, Sarah Peck, que estuvo en el seminario que dictamos allá en la universidad sobre creacionismo. Dice Sarah: la preparación de Enoc para ser misionero, el séptimo después de Adán, fue un misionero que caminó con Dios. De labios de Adán había oído la triste historia de la caída y la promesa alentadora de un Salvador que iba a venir a este mundo para salvar a la raza humana. Para Enoc, la oración era el aliento del alma y vivía en la atmósfera del cielo cada día de su vida. También predicó Enoc, enseñó las verdades de la segunda venida de Cristo a esta tierra, en gloria y majestad. Miren cómo no, cómo Dios le mostraba a Enoc prácticamente toda la historia de este mundo. Y dice que llevó la buena nueva de Cristo a muchos de sus conciudadanos, haciendo y predicando y diciendo: he aquí el Señor viene con sus millares de ángeles a hacer juicio contra todos. Y ahora, en este tiempo, los nombres eran muy especiales, muy significativos, porque generalmente Dios inspiraba al papá ponerle ese nombre. Y cuando le dijo a Yared: ¿sabes qué? A tu hijo le vas a poner Matusalén. Matusalén. ¿Alguien se llama Matusalén acá? ¿Nadie? Miren cómo Dios le dijo: vas a ponerle por nombre ¿qué? Matusalén. ¿Y qué significa Matusalén? ¿Saben qué significa Matusalén? Matusalén significa cuando muera, empezará el juicio. Matusalén. Cuando él muera, empezará ¿qué? Y justamente cuando murió Matusalén, empezó el diluvio. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Ahora, la pregunta es: ¿podemos caminar ahora con Dios como Enoc? ¿O es un privilegio de Él nada más? ¿O solamente Enoc, Noé, Abraham tuvieron el privilegio de caminar con Dios? Y nosotros, hoy día, ¿podemos caminar con Dios o no? Miren cómo un pastor que nos visitó allá en la universidad definió lo que significa caminar con Dios. Miren, en su libro, miren lo que escribe: caminar con Dios es tenerlo siempre presente ante su mirada permanente y actuando de acuerdo a su palabra. Además, caminar con Dios es vivir una vida de comunión con Él
permanente. Caminar con Dios es hacer de su palabra nuestra norma y su gloria nuestro objetivo póstumo. Caminar con Dios es conformarte a tus designios y planes para nosotros, aunque no lo entendamos. Y caminar con Dios es ser colaboradores de Dios para salvar a otros del pecado y de la ruina. Es como caminar con Dios, ¿no? Caminar con Dios. Muy bien, ahora vamos a ver condiciones que debemos reunir para caminar con Dios. Porque imagínense, caminar con Dios es un privilegio que todos podemos tener y no nos damos cuenta, porque somos hijos de Dios y a veces Dios está presente en nosotros solamente los sábados o solamente cuando hacemos culto familiar. Pero mírenme, ¿cuáles son las condiciones que debemos reunir para caminar con Dios? Número 1, tener caracteres comunes. O sea, el que camina junto a nosotros debe tener caracteres e intereses comunes. Porque cuando vamos en el colectivo, encontramos a un amigo y nos enfrascamos en la conversación que nos interesa, el viaje resulta muy corto, porque queremos seguir, ¿qué cosa? Conversando sobre este asunto que estamos discutiendo con nuestro amigo. Ahora, la conversación a través de la caminata debe ser interesante para los dos. Los caminantes deben ir en la misma dirección y en la misma velocidad. Tener un destino común para llegar al mismo objetivo. Y la conversación se hace interesante. Por ejemplo, cuando conversan los novios, pueden estar 3, 4, 5 horas en el celular y parece que no terminan los temas de conversar. ¿Han se dado cuenta? ¿Cuántos están de novios acá? ¿No? O sea, el novio y la novia nunca se cansan de hablar porque hay un amor mutuo. Ese amor debe estar presente cuando conversamos con quién. Conversamos con Dios. Ahora dije, dejar que Dios conduzca nuestra caminata de tal manera que Él dirija nuestro pensamiento. Si se aman los caminantes, nunca van a separarse, porque hay una unión indivisible entre los dos caminantes. Los caminantes deben tener costumbres y anhelos comunes. Por eso el Apocalipsis también nos invita a caminar con Dios. Cuando dice salir de este camino, pueblo mío, dice, ¿no? Para que no seáis partícipes de que seáis parte de sus plagas. O sea, caminar con Dios. Ahora, ser adventista del séptimo día no garantiza que estemos caminando
diariamente con Dios. Cuando estamos en el carro, en el auto, estamos media hora caminando al trabajo. Allí debemos de aprovechar ¿de qué? De conversar con quién. Conversar con Dios. Cuando la dama está en la cocina y no hay nadie con quien conversar, debe aprovechar este espacio ¿para qué? Para hablar, conversar con Dios. Conversar con Dios. Y ahora, nuestra caminata con Dios, siempre empieza, o casi siempre empieza, con una crisis y una decisión. Siempre empieza con una crisis y una ¿qué? Y una decisión. Cuando conocí a un general de la policía en el Perú, nos hicimos muy amigos y él tenía un carisma especial por las cosas de Dios. Era una autoridad nacional de la policía. Y miren cómo él conmigo viajamos por diferentes ciudades del Perú para predicar la palabra de Dios. Subía a un taxi y al taxi le predicaba, al taxista le predicaba. Y tenía el evangelio a flor de piel. Él conoció a Dios de casualidad. Dice que el general estaba en su casa estaba triste porque su hermano había muerto. Y un pintor de pared estaba pintando su casa. Y el pintor se baja de la escalera y le dice: mi general, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Por qué está triste? Estaba llorando. ¿Sabe qué? Mi hermano acaba de morir. No sé cómo. De análisis vacío. Así que el pintor le dice: hermano, usted lo va a ver. Al hermano lo va a ver de nuevo. ¿Cómo lo voy a ver de nuevo? Présteme su Biblia católica. Y le trajo la Biblia. Y ahí estaba que iba a ver de nuevo a su hermano. Y así empezó a conocer la palabra de Dios este general Ramiro Rojas Chávez, que va a ver más tarde esta grabación del sermón de hoy día. Voy a hacer un saludo al general Ramiro Rojas Chávez, que ahora está muy delicado de salud en la clínica Maison de Santé en Lima, Perú. Mi querido y amado hermano en Cristo, Ramiro Rojas Chávez, más tarde vas a presentar este culto en video. Con cuánto fervor y entusiasmo contagiante abrazaste el Evangelio y caminaste con Dios por casi 45 años. Asimismo, con la ayuda de Dios, formaste la Iglesia Adventista Dínamo, que era una iglesia de policías y sus familias. Y bautizamos, después de nuestro trabajo, después de muchos años, más de 1.200 policías que conocieron la palabra de Dios por su entusiasmo y su
dedicación a la predicación del Evangelio. Ahora que está delicado de salud, en la clínica Maison de Santé de Lima, Ricardo y mi esposa Lorita, y también la iglesia de Alberti de la Argentina, te mandamos un caluroso abrazo y afecto, porque con tu vida humilde, a pesar de tu alta investidura de la policía, sin embargo, pudiste caminar con Dios, y nos dejaste una impronta muy peculiar y afectuosa para hacer un evangelismo de estilo moderno, igual que San Pablo, cuyos frutos se verán en la patria celestial, Entonces, a veces tenemos 30, 40, hasta 50 años caminando con Dios. Y tantos años caminando con Él, hemos caminado con Dios muchísimos kilómetros a lo largo de nuestra vida, de tal manera que nos dirá algún día, como le dijo a Enoc, tu casa, hemos caminado tantísimo tiempo y durante tantos kilómetros que te propongo una cosa, nos dirá Dios, tu casa está demasiado lejos, mejor quédate en la mía. A ver, tu casa, repito, hemos caminado tantos años juntos, nos dirá Dios. Hemos caminado y hemos soportado el frío, el calor, la lluvia, pero no nos importaba. Lo más importante era caminar contigo a través de este peregrinaje, en esta tierra. Y tu casa está demasiado lejos, así que mejor quédate en la mía, así no voy a decir. Y algún día, vamos a conocer a Enoc, a ver, en la patria celestial. No solamente a Enoc, a Moisés, a Elías, porque son dos personajes que no murieron, ¿no? Enoc y ¿quién? Y Elías, dos personajes bíblicos que no murieron, no gustaron la muerte. Y algún día, en la patria celestial, en un auditorio muy amplio, muy grande, donde estén salvados de todos los tiempos y de todas las generaciones. Y ahí seguramente en algún sábado de mañana va a predicarnos, ¿quién? El profeta Enoc. Y ahí nos va a contar, en el púlpito, nos va a contar personalmente cómo logró caminar con Dios hasta que desapareció, porque se lo llevó Dios. Hermanos, antes de terminar, cuando Dios llama al cielo, no divide el alma y el cuerpo. Esa es una mentira que no está sustentada en la palabra de Dios. A veces escucho videos que dicen, ya murió tal persona, está en la presencia de Dios. ¿Han escuchado? Esa es una aberración bíblica. Porque cuando Dios nos lleva al cielo, nos lleva completo. Amén. Esto de
estar en el cielo cuando uno muere no es bíblico. Es una doctrina diabólica que sustenta la inmortalidad del alma. Que el Señor nos bendiga, nos ayude para reafirmar nuestra caminata con Dios. Caminar con Dios. Es posible ahora para los hijos de Dios que se proponen tener una conversación diaria y fluida con Dios, de tal manera que sintamos su presencia. Una anécdota para terminar. Cuando yo trabajaba en la universidad, mi papá vivía a 20 kilómetros de la universidad. Y todos los fines de semana me iba a verlo, a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos. Y cuando yo me regresaba al trabajo, mi papá hacía una oración por mí. Pero yo notaba algo interesante que nunca me voy a olvidar. Cuando mi papá oraba por mí para que me regrese a la universidad, allá en el trabajo, donde vivía, me decía, oraba, pero la oración era tan significativa que parecía que Jesús estaba a su lado. ¿Qué le parece? Eso nunca me voy a olvidar. O sea, la presencia de Dios para mi papá era tan natural y tan presente que él hablaba con Dios como si estuviera al lado personalmente. Así que debemos tener la costumbre de ¿qué? De caminar con Dios día tras día. Y un día no muy lejano nos va a decir igual que no. Tu casa está muy lejos. Hemos caminado tantos kilómetros, tantos años, que mejor quédate en la vía. Que el Señor bendiga su palabra este año.